Nativa. A la reforma de la educación que comienza hoy su discusión en el Congreso de Colombia, se suma este ingrediente que es la carta de rectores de tal vez 4 de las más importantes universidades privadas de Colombia: Andes, EAFIT, La Sabana. Andes, EAFIT, Universidad de La Sabana, me falta una. La Javeriana, así es. Una carta en donde hacen recomendaciones, consideran que la reforma es incompleta y hacen propuestas para mejorar al tiempo la educación pública y la educación privada. La doctora Raquel Bernal es rectora de la Universidad de los Andes. Rectora Bernal, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todas las personas en la audiencia. Entiendo esta carta de ustedes como una crítica con recomendaciones. Sí, señor, esta es una comunicación para invitar al Ministerio, al Gobierno Nacional, a fortalecer ese proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación que hoy será radicado por la señora ministra. En 4 direcciones. El primero, proteger el sistema mixto, es decir, la colaboración entre la universidad pública y la privada. Lo segundo, conceptualizar la educación media, es decir, el único camino de vida no es la educación universitaria. El nuevo modelo educativo del siglo XXI creemos que está compuesto por diferentes alternativas de formación para las personas. El tercero, la financiación, que debe ser integral, que utiliza todos los recursos y las fuentes de recursos disponibles. Y lo cuarto, fortalecer la educación de calidad, asegurándonos que las instituciones cuidan lo que producen. Es decir, no solo cuántos profesores tienen, si tienen doctorado o no, sino exactamente que cumplimos la promesa de valor que le hacemos a los jóvenes. Sí, este tema, doctora Bernal, es el al que a mí en particular me llama más la atención, que ustedes, rectores de universidades tan prestigiosas, dicen el único camino en la vida no es la universidad. Esto es lo que llaman ustedes educación media, ¿verdad? Posmedia. Sí, posmedia, de acuerdo. ¿Qué es educación posmedia? ¿Cómo debería ser el énfasis también o el otro camino que ustedes quieren abrir de educación posmedia? Entonces, en nuestro imaginario, la educación posmedia incluye, por supuesto, la educación universitaria, pero también es imperativo en este país fortalecer la educación técnica y tecnológica, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, e inclusive los nuevos modelos educativos, Néstor, del siglo XXI, que son modelos educativos de ciclo corto, en donde se habilita empleabilidad a las personas de manera rápida. Entonces yo les ofrezco un módulo de 8 meses que tiene una competencia técnica operativa específica, robustezco eso con competencias de bilingüismo, escritura, etcétera, y habilito a la persona para que con esos ingresos luego pueda educarse más. Es un sistema que genera trayectorias más flexibles. No todo mundo tiene que ser universitario, no todos los trabajos de este país son de alto valor agregado, gerenciales de toma de decisiones, sino que hay una gran cantidad de ocupaciones que de hecho están desatendidas por nuestra oferta de formación para los jóvenes de este país. Sí, aquí existe el SENA y algunas carreras tecnológicas, pero en general, doctora Bernal, creo que el sueño de todos los padres en Colombia es que su hijo, su niño, vaya a la universidad y se vuelva doctor. Digamos, es un poco la tara con la que crecimos, ¿verdad? Sí, tenemos ese círculo vicioso, Néstor, que es que la educación técnica tecnológica de formación más para el trabajo no ha sido en el país de la mejor calidad, es decir, no cumple necesariamente su promesa de valor, que es la alta empleabilidad. Para, digamos, si uno lo que está prometiendo es empleabilidad, tendría que ser que al menos 8 de cada 10 jóvenes formados consiguen empleo muy rápidamente al graduarse de esos programas. Eso no está pasando. La tasa de empleabilidad está mucho más baja y más cercana al 5 de 10 o 6 de 10. Entonces, si uno promete empleabilidad y no la cumple, eso genera esta visión de que eso es de mala calidad y por lo tanto pues nadie quiere entrar ahí. Pero fíjate que las ocupaciones en Colombia, más o menos, de manera muy aproximada, están distribuidas 30% en las que son gerenciales, es decir, las que requieren una formación universitaria profesional, y 70% son ocupaciones operativas, tipo una enfermera jefe, un gerente de taller mecánico, y ocupaciones como en salud también, el técnico radiólogo.
la formación que estamos ofertando es al revés. Entonces, 70% académica y 30% técnica y tecnológica. Eso tampoco favorece la productividad de Colombia. Claro, rectora, en el caso de la cobertura y la calidad, uno de los puntos de la carta, ¿qué relación tendría lo uno con lo otro? Porque dice el Ministerio de Educación que esta reforma lo que busca es aumentar los cupos, al final la cobertura. ¿Qué pasa más cobertura con la calidad de la educación? Sí, entonces, pues para nosotros es loable la propuesta del Ministerio de ampliar el acceso, ampliar la cobertura de una manera tan significativa como los 500.000 cupos. Ahora, si una oferta no la hace de alta calidad, la promesa de las universidades de que estos jóvenes tengan una mejor vida, una vida con mejores oportunidades, no la vamos a cumplir. Doctora Bernal, estoy, si me permite, estoy perdiendo la llamada, ¿se me está dañando la calidad de la llamada? Ay, ya no me he movido. Ahí me escuchan mejor. Sí, no, tengo que pasar por la pena. No se me mueva, doctora Raquel. No me he movido. Bueno, ahí intentémoslo. ¿Me oyen mejor? Ahí le escucho un poquito mejor, sí señora, gracias. ¿Decía usted? Perfecto. Entonces, estaba diciendo que si la educación no es de alta calidad, no vamos a cumplirles a los jóvenes la promesa de tener mejores oportunidades en la vida y una calidad de vida mejor. Y la calidad no es un edificio, la calidad no es el campus es necesario pero no es suficiente. Es indispensable que los programas estén bien diseñados, que los profesores y profesoras estén bien capacitados para esas rutas de aprendizaje que requieren los jóvenes. Es indispensable que las universidades tengan capacidad, así sea pequeña, de investigación, de generación de conocimiento para que eso enriquezca los proyectos de vida de los jóvenes. Y eso es lo que nosotros hacemos el llamado a cuidar, esa calidad que va más allá del edificio. Doctora Bernal, el tema de la infraestructura física, en este momento en el que todo se hace por internet, en el que hay tanta tecnología, ¿cómo entender el énfasis en la infraestructura física como si fuera el único elemento de calidad? Sí, yo no la entiendo francamente. Creo que la propuesta de construir universidades en las regiones no es la mejor, porque uno puede construir el edificio, pero en las regiones en donde hay más brechas de aprendizaje, allá no está el talento humano, no están los profesores y profesoras que podrían proveer la calidad que yo menciono. Y en estas épocas, como bien mencionas tú, de tecnología tan avanzada, yo creo que es muy posible lograr que los contenidos los produzcan las universidades de alta calidad, sean públicas o privadas, y con una alta conectividad podríamos realmente llegar a todas las zonas remotas de este país, que son las que más necesitan ese cierre de brechas. Entonces, en esta coyuntura, realmente la propuesta de construir universidades en sitios lejanos, en donde no está la capacidad, yo creo que no es ideal y no sería el uso eficiente de los recursos de este país. Claro, rectora Bernal, ¿cuál sería entonces el camino? Porque hay muchos jóvenes en esas regiones que dicen no necesariamente es fácil llegar a Bogotá, a Cali, a Medellín, a las grandes ciudades a ir a la universidad. Si no es llevar la infraestructura a las regiones, ¿qué camino les queda? Sí, entonces yo creo, y es lo que están haciendo algunos otros países, es la educación en línea, la educación virtual, la educación a distancia de alta calidad. Entonces, si este país estuviera bien conectado, reitero, las universidades de alta calidad podríamos producir contenidos, llegar a los jóvenes, hacer alianzas con socios locales. Entonces, por ejemplo, en algunos países se ofrecen programas de salud de esta manera. ¿Por qué? Porque si uno se trae los potenciales médicos a las ciudades principales, ahí se quedan, jamás se devuelven a la región. Entonces uno se alía con los centros de salud, los hospitales, los forma de manera remota, manda algunos profesores para que no todo sea virtual, es una educación híbrida, eso ya existe, eso ya está inventado, se alía con socios locales además para que la formación sea pertinente a los sectores económicos y actividades económicas de las regiones, y así, digamos, se genera más bien un círculo virtuoso de formación pertinente y de alta calidad,
garantizando solamente la conectividad, no se necesitan los edificios en este momento. Sí, doctora Bernal, ustedes, los rectores de las universidades, digo los de las públicas, las privadas, quienes manejan la educación, ustedes están entendiendo los cambios que hay en el mundo. Los cambios son para todos, por supuesto. El mundo nos cambió. Hace unos días la alcaldesa de Bogotá dijo que ya se necesitan menos abogados, más programadores, que es tal vez una caricatura acertada de decir hay diferentes énfasis. ¿Ustedes creen que la educación está entendiendo el momento de cambio en el que estamos? Yo creo que en el sector educativo lo entendemos bastante bien. Estamos avanzando en la transformación de nuestros modelos dentro de las universidades y precisamente esa es la razón por la cual le hacemos el llamado al ministerio para que la regulación se adapte a esa nueva realidad. No podemos estar hablando todavía de una normativa de hace 20, 30 años. Necesitamos actualizar los conceptos y de ahí que nosotros estemos empujando tanto el tema de la educación posmedia. Esto tiene mucho que ver con ese nuevo modelo educativo del siglo XX. Imagínate que la obsolescencia de la educación superior pasó de ser 25 años, que es lo que me duró a mí, a 5 años. Entonces, si las carreras siguen siendo de 4 años, el joven sale y al año ya es obsoleto. Entonces, necesitamos mayor agilidad, la capacidad de calificar a la gente de manera más rápida y flexible a lo largo de la vida y por lo tanto la normativa tiene que responder a esa realidad. No nos podemos demorar sacando un registro calificado de un programa año y medio, 2 años, cuando el programa ya deja de estar vigente. Entonces, ese es el llamado justamente de la educación posmedia que hacemos en este comunicado, a ser más flexibles y más ágiles. Doctora Bernal, ustedes hablan en la carta de la necesidad de trabajar en un sistema mixto, la educación posmedia, la educación de calidad, pero también un sistema educativo mixto. El proyecto mayoritariamente, hablo de la reforma estatutaria a la educación, pretende que sea estatal o no vincula suficientemente al sector privado, a las universidades privadas a ese modelo. Entonces, el tema es la combinación de propuestas de reforma que tiene el gobierno. Entonces, muy rápidamente lo trato de explicar. La estatutaria, pues, propone el derecho fundamental a la educación progresivo. La segunda reforma que ya está aprobada es la gratuidad vía la universidad pública solamente. Y la tercera, que es una propuesta de reforma, esto no ha sido radicado, no es formal todavía, es la reforma al ICETEX, en la que se propone de alguna manera un cambio de objetivo de los préstamos de ICETEX en un escenario en que si la gratuidad está en la pública, entonces los jóvenes van a solicitar menos créditos para la educación superior. Entonces han dicho que el posible cambio de objetivo sería no financiar educación en el país, sino educación en universidades extranjeras. Entonces es la combinación de esas tres cosas la que implicaría evidentemente un marchitamiento de la universidad privada. Si la universidad privada en las regiones, por ejemplo, que es en donde más necesitamos que estén, tienen unos porcentajes de estudiantes de ICETEX muy altos. Si el ICETEX se marchita, quedaría la universidad privada sin financiación y habría una congestión muy grande en la universidad pública. Entonces, fíjate, es en la combinación de esas propuestas que hay como un marchitamiento de la universidad privada. Sí, pues el tema es apasionante y viene la discusión pública alrededor de esta propuesta del gobierno, a la que seguramente le surgirán más inquietudes. Doctora Bernal, un gusto saludarla, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por invitarme. Un buen día para todos. Raquel Bernal es la rectora de la Universidad de los Andes. El padre Luis Fernando Munera es el rector de la Universidad Javeriana. Padre Munera, buenos días. Néstor, buenos días a sus oyentes. Usted también firma esta carta dirigida a la ministra de Educación con observaciones sobre el tema de educación, ¿verdad? Sí, señor, la carta la construimos conjuntamente, hubo muchos borradores, la trabajamos mucho los 4 rectores y por supuesto la firmamos todos. Javeriana, Andes, EAFIT y Sabana. Padre Munera, ¿y cuál es su gran preocupación sobre el presente y el futuro de la educación en Colombia? Mira, mi gran preocupación es muy en línea de lo que decía la doctora Bernal, los temas de calidad, los temas de acceso y cómo no estamos reconociendo el sistema mixto que el país ha construido como un patrimonio.
como un patrimonio a lo largo del tiempo, y no sé si se nos olvidó que el sistema colombiano es un sistema sin ánimo de lucro. Nuestras universidades no son negocios de lucro, son unas fundaciones que están sometidas a toda esa regulación de la DIAN, las entidades sin ánimo de lucro, y manejan muy cuidadosamente sus recursos. Padre, ¿y la Javeriana está prestando, digamos en particular, usted es rector de la Javeriana, Sí, señor. está prestando, ha cambiado su pensum, está prestando la atención, está girando hacia ese nuevo mundo con estas carreras más técnicas, más tecnológicas? Sí, señor, nuestro concepto hoy es el ecosistema de educación y estamos construyendo programas técnicos, tecnológicos, tenemos acreditaciones y certificaciones, tenemos unos programas más cortos y más flexibles. Dentro de los programas ofrecemos algunas certificaciones de competencias, entonces justamente estamos trabajando en migrar a este nuevo mundo de educación superior que no es tan nuevo y que nos implica mucha mayor flexibilidad a todos. Padre, en este documento, en esta carta que ustedes envían, hay 4 ejes y uno de ellas es la educación posmedia. Ustedes le piden al gobierno que se asegure ese sistema mixto de educación que articule diferentes vías de formación y potenciales la posibilidad de desarrollo y bienestar de personas. ¿De qué manera se puede hacer eso? Ustedes dan, digamos, las razones, las intenciones, pero ¿cuál podría ser la hoja de ruta, padre? Claro, nosotros tenemos junto con este documento una propuesta de articulado que hemos también venido trabajando, donde ya desarrollamos con mucho más cuidado pues todos estos puntos. Padre, si la preocupación es la educación posmedia, es decir, tener más técnicos y tecnólogos y menos profesionales, ¿por qué no está por ningún lado una directriz para que, por ejemplo, el ICETEX solamente pueda otorgar créditos para quienes quieran seguir esa educación media? Pero por eso la idea es que nosotros construyamos, como decía la doctora Raquel, un sistema integral de financiación del sistema de educación posmedia, no únicamente del sistema de educación superior. Las universidades ofrecerán, en nuestra idea, programas de educación posmedia y programas de pregrado universitario clásicos. Y justamente de lo que se trata es de integrar todas estas alternativas de educación en el sistema de educación del país, que hoy no están integradas, que han venido surgiendo después de la antigua ley estatutaria de educación y que vemos una gran oportunidad de modernizar y poner al día nuestro sistema con estas reformas a la ley. Sí, padre, ¿por qué dice usted que en las reformas que propone el gobierno se olvida que las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro? Pues no sé si en las reformas o en el discurso, porque justamente cuando nosotros estamos pensando que solo hay que financiar la universidad pública, estamos olvidando el patrimonio que ha construido el país con unas instituciones sin ánimo de lucro que no son negocios, y usted puede ver el desarrollo y la calidad que han tenido justamente por una juiciosa reinversión de sus excedentes, que son pequeños pero que a lo largo del tiempo son importantes y que han permitido al país muchísimos avances científicos, tecnológicos y una educación de mucha calidad. Sí. Padre, ¿usted está de acuerdo con la rectora de la Universidad de los Andes, con la doctora Raquel Bernal, que señala que mirando el fondo de las reformas, lo que se busca al final por parte del gobierno es marchitar la educación superior privada? Mira, pues hemos conversado ese tema con Raquel. Esa no es la única idea del gobierno. El gobierno está proponiendo muchas cosas en esta ley, pero ese es un riesgo que nosotros vemos, diría más. Y por eso nosotros hemos querido hacer propuestas, alertar sobre posibles riesgos que tienen estas reformas que se están presentando y poner nuestro punto de vista en la opinión pública. ¿Y cómo, padre Munera, desde la Universidad Javeriana, cómo es el escenario que ustedes están imaginando de marchitar la educación superior privada? Pues mira, si tú le cortas a la educación superior privada las fuentes de apoyo estatal, de alguna manera estás marchitando la educación superior privada. Entonces, para nosotros sí es muy importante esa idea de construir el sistema integral de financiación con la participación del Estado, con la participación de la sociedad, de las mismas universidades,
pero que también permita hacer fluir recursos, dejar fluir recursos hacia las instituciones privadas que prestan ese servicio público de educación. Sí, ¿y cuánto y cómo se necesita para no marchitar la educación superior privada y generar fuentes de apoyo estatal? Es decir, ¿esto cuánto cuesta? Pues eso cuesta muchísimo. Por ejemplo, el ICETEX hace y ha hecho una gran labor en ese sentido. No te tengo datos concretos, pero el ICETEX ha hecho una gran labor y hay que seguir fortaleciendo el ICETEX. Bogotá está haciendo una tarea muy interesante con Jóvenes a la U. Los programas de Serpilo Paga y otros programas como estos fueron interesantes. Otros países tienen modelos interesantes como Chile que se puede mirar. Entonces creo que tenemos que hacer una mirada tranquila, objetiva, con datos, para pensar justamente todos estos retos. Porque hoy uno de los grandes obstáculos es la financiación. ¿Ustedes tienen, padre, algún cálculo de los estudiantes universitarios? ¿Cuántos están vinculados, financiados a través del ICETEX? Yo es que no estoy en mi oficina en este momento. Nosotros tenemos en el Laboratorio de Economía de la Educación todos esos cálculos y es un número realmente importante. Sí, es decir, si le quitan el ICETEX, si se acaba el ICETEX, ¿sería vía ese fin un golpe a la educación privada? Ciertamente, si tú quitas la posibilidad de financiación vía ICETEX, das un golpe muy importante a la educación privada y especialmente a las universidades que atendemos los medios más populares. Hoy las universidades es un imaginario que atienden las élites. Las universidades atendemos las clases medias y las clases bajas, y hay universidades de inclusión que funcionan específicamente con ese propósito y que muchos de sus recursos vienen de esa financiación vía ICETEX. Sí, sé que no está en la oficina, pero a mano alzada tiene usted, rector, la cifra de qué porcentaje de la financiación de la Universidad Javeriana proviene de esos créditos de ICETEX. No tengo esa cifra. Pero es 20 o es 50 más o menos, pues. Se parece más a 20 que a 50. Sí. Ok, o sea, vale, en cualquier caso sería un golpe, un mordisco. No, por supuesto. Un mordisco, sí, claro, importante. Rector, una pregunta final. Si esta reforma pasara, el gobierno además tiene el discurso, el legítimo discurso de fortalecer en general lo público sobre lo privado. ¿Usted está de acuerdo con esa idea en general? Mira, yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay que fortalecer lo público, pero fortalecer lo público no tiene que ser en detrimento de lo privado. Además, no se nos olvide que la gente debe poder elegir su ruta de formación. ¿Qué quiere decir elegir la ruta de formación? Pues que no le imponga el gobierno o la falta de oportunidades un sistema sobre otro, sino que las personas pueden elegir dónde se quieren formar y cómo se quieren formar. Vale, sí. Sí, básicamente lo mismo, guardadas las proporciones, claro, que está pasando con el tema de salud, ¿no? Pues se parece, sí, señor. Sí, por eso digo que en general es privilegiar un modelo sobre otro. Gracias, rector, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día. Es el padre Luis Fernando Múnera, es el rector de la Universidad Javeriana. Felipe, ya escuchó usted a Javeriana y los Andes.